Vamos a las acusaciones constitucionales. Pese a los reparos de la oposición por una causal mal invocada, la Cámara de Diputados aprobó prácticamente por unanimidad la acusación constitucional impulsada por el oficialismo contra la ya removida ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. En el caso del juez Jean-Pierre Matus, la comisión revisora despachó a Sala el Libelo con un informe negativo. Y en el Senado, entre hoy y mañana, se analizará y votará la acusación constitucional contra Vivanco y Sergio Muñoz de forma separada, según ratificó la mesa de la corporación. Ya estamos en contacto con Gonzalo Holguín. Buenos días, Gonzalo. Hola, Gonzalo. Buenos días, Tomás Cati. Así es, el marco de las maratónicas jornadas por la seguidilla de acusaciones constitucionales. Esta jornada se activará el Senado, donde prima actualmente la incertidumbre por la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz. Recordemos que en la Cámara Alta se votarán sus capítulos por separado respecto de los de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Y si bien en el caso de esta última existió prácticamente unanimidad en la Cámara Baja en ambos niveles, que pesan en su contra, y en el Senado tendría que correr la misma suerte, siendo inhabilitada para ejercer cargos públicos por 5 años. Con Muñoz las dudas persisten, entendiendo que en el oficialismo terminen alineándose en base a la reticencia mostrada en la Cámara de Diputadas y Diputados por tener que votar en el mismo paquete, lo recuerdan, a Vivanco y Muñoz, y apuntando a una jugada de la derecha, y la oposición termine votando a favor de la destitución de Muñoz, contarían con el orden de 23 a 28 votos. Y justamente se necesitan de 26, pero las dudas se encuentran en 3 senadores. La senadora de RN, Paulina Núñez, se encuentra postnatal. Nos dicen que volvería a finales de octubre y no asistiría a la votación. Y si bien el resto de la bancada debiese estar, todavía persisten dudas con los votos específicamente de los senadores Osandón y Chaguán. Pero no son los únicos votos que se asoman como clave para destituir a Muñoz. Por ejemplo, el senador independiente Karim Bianchi ha sido duro al referirse a la crisis del Poder Judicial y podría dar su visto bueno. Pero, ¿qué sucede con demócratas? De acuerdo al reporteo que hemos realizado y a la información que hemos podido recopilar, si bien se habló de que la senadora Jimena Rincón estaría enferma, fuentes nos comentan que es prácticamente imposible que no asista a votar, y es más, Rincón estaría por respaldar el libelo. En esto también hay que recordar que la bancada de demócratas apoyó en la Cámara Baja cuando era solo una votación para las 2 acusaciones. Algo distinto es el caso del senador y vicepresidente del Senado, Matías Walker, quien, como es sabido, tiene un criterio restrictivo de las acusaciones y las estudia minuciosamente a nivel jurídico. Y es más, hasta anoche por lo menos les podemos contar que se encontraba revisando la acusación punto por punto, sin externalizar su postura respecto de ninguno de los antecedentes, ni siquiera dicen a sus cercanos. Precisamente este lunes, el propio senador, en calidad de vicepresidente del Senado, explicó cómo se va a tramitar la votación de los capítulos de las acusaciones contra Ángela Vivanco y contra Sergio Muñoz. Hemos resuelto, como comités del Senado, resolver las 2 acusaciones por separado. Por estricto orden alfabético se va a hacer una relación por separado por parte del secretario, luego la formalización de los diputados acusadores, la defensa, la réplica y la dúplica. Y el día miércoles se va a votar. Si bien los senadores han mantenido el hermetismo, considerando que cualquier opinión que emitan respecto a la votación los podría inhabilitar, el senador de la UDI, José Durana, dijo que estudiarán en conciencia los fundamentos de la C y aprovechó de realizar un llamado a los parlamentarios a seguir legislando, esto en base a la sobrecarga que han significado las acusaciones constitucionales. Es una facultad que tiene el Parlamento y obviamente creo que en conciencia se van a estudiar los fundamentos con el objetivo de poder tomar una mejor decisión, pero también haciendo un llamado a que sigamos legislando. Pero en todo caso, este martes también estará marcada por la votación en sala de la Cámara Baja de la última acusación constitucional por la que tendrían que pronunciarse de 4 que fueron ingresadas durante estas últimas semanas en la corporación. Nos referimos a la acusación contra el ministro del Tribunal Supremo, Jean-Pierre Matus, el cual ya cuenta con un antecedente negativo para las pretensiones de quienes buscan acusarlo. ¿Por qué? Porque la comisión revisora despachó este lunes con un informe negativo, es decir, rechazando la acusación al hemiciclo el texto. Votando en contra estaba el presidente de la comisión,
Cristian Moreira de la UDI, Miguel Ángel Calisto de Demócratas y Leonidas Romero de la bancada de Renovación Nacional. Precisamente Moreira justificó su votación puntualizando que el libelo es muy pobre y que está mal redactado, lamentando que las acusaciones constitucionales se estén chacreando, eso fue lo que dijo, en relación a la cantidad de estas que se han presentado en las últimas semanas. Eso sí, al ser consultado por si la bancada lo seguirá en esa postura, él lo dejó en duda, señalando que muchas veces no lo siguen y que él tampoco. Aquí lo principal es que el libelo era muy pobre. Lo que presentaron, primero, mal redactado. Y no te lo digo porque yo sea el experto, sino por mis asesores. Y no tenía mucho sustento, porque muchas veces tú dices una cosa en un momento, pero yo creo que para que se concrete tiene que haber acción. Pero la controversia en la comisión también se generó al momento de argumentar su voto en contra el diputado Leonidas Romero, quien deslizó, y en esto, bueno, aquí vamos a leer textual lo que dijo en la comisión, ¿no? Dice: si hoy día mentir es un delito, en el Poder Legislativo no quedamos ninguno. Todos mentimos. Querer sancionar a un magistrado porque mintió, yo no lo comparto. Esto trajo una dura respuesta de uno de los impulsores de la acusación, el diputado de C y vicepresidente de la Cámara Baja, Eric Aedo, quien calificó de vergonzosos los argumentos y dijo que algunos no están en disposición de subir el estándar moral y ético de comportamiento de la institucionalidad. Con todo, el abogado defensor de Matus, Luciano Fuyú, quien expuso la instancia, declaró que se impuso un criterio de justicia material y que se refuerza su tesis de que Matus no ha cometido un acto denotado, entre comillas, de abandono de deberes. Asimismo, adelantó que no invocarán en sala la llamada cuestión previa, pasando de inmediato al fondo de la acusación para que se vote si se declara admisible o no y si pasa o no al Senado. Hemos logrado, creo yo, imponer un criterio de justicia material al ministro Matus. Se ha logrado darle coherencia a los informes de los expertos constitucionalistas y se ha creído en la tesis nuestra de que aquí no se ha cometido un acto de notable abandono de deberes por parte del ministro Matus. Pero como último punto causó cierta sorpresa que en una sesión que no duró más de 2 horas, con 131 votos a favor y solo una abstención, la Cámara Baja aprobó por amplia mayoría la segunda acusación constitucional contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, la que estaba impulsada por el oficialismo, redactada por el Partido Socialista. Pese a la reticencia inicial de la oposición, ya el hecho de que la cuestión previa invocada por el abogado defensor de Vivanco, Juan Carlos Manríquez, fuera rechazada, hacía presagiar que la acusación sería aprobada por amplia mayoría. Y hablamos de reticencia de la oposición porque recordemos que tenían argumentos de sobra desde su punto de vista para rechazar el libelo. Ya se había aprobado la semana pasada el impulsado por Chile Vamos, el oficialismo invocó erróneamente la causal por la que pedía la destitución de Vivanco y está el factor de Andrés Chadwick, a quien se refirieron como instigador y motor de tráfico de influencias para la comisión de delitos e irregularidades. Sin embargo, las oposiciones concordaron que existía poco margen para rechazar la acusación. Primero, porque el Partido Republicano y el Partido Social Cristiano estaban por apoyarlo. Segundo, porque en medio de la crisis que afecta al Poder Judicial se han cuadrado en la posición de dar señales políticas. Y tercero, porque a puertas de las elecciones municipales y regionales no querían ser objeto de críticas y que la ciudadanía no pudiera comprender su voto. En el oficialismo esto fue recibido como un pequeño triunfo sobre los cuestionamientos por la reacción del juicio político. El diputado y jefe de bancada del Partido Socialista, Daniel Melo, destacó que pese a los cuestionamientos, con esta votación se terminó dando una señal clara. Pero el tiempo nos dio la razón y sin duda la votación hoy día favorable de acusación constitucional abre un espacio importante para dejar con claro cuáles son los sustentos y los fundamentos de esta acusación constitucional que tiene como fundamento el caso Audios, el caso Hermosilla, toda la red y la trama que incorpora entre otros al señor Chadwick, por cierto, al señor Felipe Ward y otros. Creemos que hoy día se ha dado una señal clara. Así las cosas, reiteramos este martes con panorama incierto. La Cámara revisará desde las 10 de la mañana la acusación contra Matus, mientras en paralelo el Senado hoy en la mañana y también en la tarde hará lo propio y por separado con las partes acusadoras que se van a referir a los casos de Ángela Vivanco y Sergio Muñoz en el Senado de la República. Tomás Cati. Mira, a ver, la primera lectura, ¿no? Yo creo que hay una cosa que es sumamente evidente. Vivanco va a ser... ya está muerta, ¿no es cierto? Va a ser rematada. Eso es lo que va a ocurrir. O sea, la acusación constitucional se va a aprobar y no va a poder por 5 años, porque ese es el efecto práctico, no va a poder por 5 años tener
tener un trabajo en el sector público o con dineros públicos, eso es, el sector público. Así que por ahí está. Eso es lo primero, ¿no es cierto? Yo creo que en eso estamos de acuerdo, Gonzalo. Se acabó Vivanco y por lo tanto la acusación totalmente. La votación se será el miércoles. Sí, y prácticamente no tiene ninguna posibilidad de salvarse. Lo segundo, veamos el caso del Jean-Pierre Matus. ¿Tú crees que tiene posibilidad de salvarse? Hay una ofensiva muy fuerte de la democracia cristiana liderada por el diputado Aedo, por Erika Aedo. ¿Tiene posibilidad de salvarse o no? Yo diría que es de las acusaciones más inciertas en su resultado. La verdad, nosotros hemos tomado el pulso, digamos, Tomás, respecto de cómo avanza esa acusación en términos de correlación de fuerzas, si prende, si no prende, si los parlamentarios creen que debe ser acusado, si no. Y el vaivén ha sido increíble. Ha habido veces en donde parece que tiene todos los votos y hay veces que no parece que no tiene ninguno. Llegado a esta jornada, yo diría que debiesen estar los votos para que se apruebe la acusación constitucional, quizás por un estrecho margen. En esto se va a ver mucho desorden, hay muchas bancadas que entregan libertad de acción, y yo me quedo con un análisis interno, Tomás, que hace la derecha respecto de las acusaciones constitucionales, en donde cada vez que ellos comienzan a elaborar una argumentación sobre por qué oponerse, rápidamente alguno dice por ahí, o entre ellos mismos analizan, esta posición es muy difícil de explicar a la ciudadanía, es muy difícil de sostener. Que es lo que siempre dijimos, estas iban a ser votaciones motivadas tremendamente por la percepción ciudadana de lo que representaba esa votación. Entonces, entre eso y los acuerdos políticos que se han generado entre acusaciones, porque hay que decir que se han generado algunas negociaciones respecto de apoyos cruzados a las acusaciones constitucionales, uno debiese esperar que si bien en todas las bancadas o en la mayoría de las bancadas grandes debiese haber votos a favor y votos en contra, incluso abstenciones, gente que puede que no esté, debiesen estar los votos de manera estrecha, pienso yo, para que se acuse a Jean-Pierre Matus y ese libelo acusatorio llegue al Senado de la República. Con respecto a Matus, la acusación contra Matus, el libelo, pasó por la comisión revisora y la comisión revisora emitió un informe que implica rechazar su procedencia. ¿Eso es algún indicativo, un indicador o nada, a tu juicio? En este caso específico, no solamente por el hecho que el voto dirimente fue Cristian Moreira de la UDI, presidente de la comisión, y él mismo lo reconoció en privado y también lo escuchábamos en los micrófonos de la radio, que su posición puede que no sea mayoritaria. Incluso a nosotros nos dicen que la UDI pretendía que toda la bancada pudiese terminar votando a favor de esa acusación constitucional. Acá hay algún grado de compromiso también de parte de algunos parlamentarios que dieron su palabra o que desde un comienzo, incluso recordemos, estaban dispuestos a firmar la acusación. Gustavo Benavente, como jefe de bancada de la UDI, cuando presentaron su propia acusación constitucional, dijeron que desde el gremialismo estaban dispuestos a respaldar la acusación impulsada por Erika Aedo con una firma. Entonces, pasar de eso a no votar a favor sería bastante complejo también de sostener. Y el único efecto que tiene el informe negativo a nivel práctico tiene que ver con el orden en el que se va a debatir el fondo. Quiénes son los que van a tener la palabra primero y quiénes son los que van a tener la palabra después. Ese es el único efecto reglamentario real que tiene el hecho de que llegue con informe negativo. Tomás, muy rápido, recordemos que a Jean-Pierre Matus se le acusa de mentir en reiteradas ocasiones a los medios de comunicación respecto de las comunicaciones que tuvo con Luis Hermosilla, con Andrés Chadwick en el marco de la defensa de una acusación constitucional en su contra. También se le acusa de no incorporar a ninguna de estas dos personas en su registro de inhabilidades y finalmente también se le acusa de utilizar un lenguaje dentro del contexto de los chats que han sido conocidos que da la impresión de un desigual impartir de la justicia, porque hay un mensaje que aparece mencionado y destacado en la acusación en su contra respecto de ni perdón ni olvido, dijo en algún momento Jean-Pierre Matus en relación a las personas que no lo habían apoyado o que habían complicado su nominación a la Corte Suprema. Esas son básicamente las patas de la mesa que sustentan la última acusación constitucional que va a discutir al menos la Cámara de Diputados. ¿Tú hacías un desglose del actuar de la derecha en materia de estas acusaciones constitucionales que uno podría homologar, ¿no?, a la actuación que tuvo la derecha en materia de la
acusación presentada ya fracasada, ¿no?, en contra de la ministra del Interior, desde el punto de vista del pragmatismo político, que a veces es ajeno a nuestra política y nos suena extraño. Me refiero a que en el caso de esta acusación constitucional en contra de la ministra Vivanco, en la segunda, ¿no?, que hay muchos que dicen que no tiene mayor efecto porque la primera acusación la va a dejar fuera de los cargos públicos por 5 años, que ella ya está fuera de la Corte Suprema, entonces ¿para qué se presenta otra si no tiene mayor efecto? Porque no va a quedar fuera otros 5 años más si es que se aprueba la segunda. Pero bueno, está esa lectura. Esta acusación constitucional es muy fuerte al mencionar a Andrés Chadwick, la que se aprobó ayer, ¿no?, la última. Lo mencionan como motor del tráfico de influencia, ¿no? De hecho, el mismo Andrés Chadwick anunció querella en contra de los diputados que firmaron la acusación. ¿Por dónde pasa ese pragmatismo político de la derecha en esta pasada, que prefiere firmar esta acusación constitucional aunque tenga esa repasada a un ícono de Chile Vamos? Mira, Katy, la verdad nosotros sabemos de conversaciones que ocurrieron entre los jefes de bancada de la oposición minutos antes de que se tuviera que votar. Estas conversaciones incorporaron principalmente a jefes de bancada, son de las típicas conversaciones informales de pasillo que ocurren. Salieron a conversar un poco, ¿qué hacemos? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Estoy hablando de Renovación Nacional, la UDI, el Partido Republicano. En esta conversación, quienes conocen de ella, comentan que una de las cuestiones que más se repetía constantemente es, sí, pero es que eso no lo va a entender nadie. ¿A qué se refieren con que no lo va a entender nadie? Es, por ejemplo, que aducían algunos, y entiendo que la postura del Partido Republicano era esa, por ejemplo, que se podía argumentar la causal mal invocada, que se podía señalar que tenía problemas de reacción, porque, ojo, que desde el Partido Republicano, por ejemplo, el diputado Stefan Schubert, me lo tengo presente porque él lo dijo en reiteradas ocasiones, decía que la acusación contra Vivanco está mal escrita, digamos, prácticamente entera. Como casi, no solamente una cuestión de que esté mal invocada la causal, sino que estaba mal citada, con problemas de reacción, con problemas de congruencia en el texto que era difícil de entender. Entonces, en la bancada republicana eran las que más tenían la espalda, sentían ellos como para decir, nosotros damos fe de que leemos esto, no entendemos casi nada y esto no debiese pasar la cuestión previa. Pero tras cartón rápidamente le decían, sí, pero es que de nuevo, eso no te lo va a entender nadie. A la ciudadanía no le va a interesar si es que hay una coma más, una coma menos, ni siquiera la idea de que hay una causal mal invocada. Y estamos a 2 semanas de las elecciones, entonces, bien como decías tú, Katy, yo creo que esta votación que vimos ayer está motivada, yo diría, en un 90% por la percepción ciudadana. Oye, ¿existe la posibilidad de que Jean-Pierre Matus asista hoy a la sala de la Cámara? ¿Y se presente? Existe la posibilidad, Tomás. Esto venía anunciado hace bastante tiempo. De hecho, el propio Matus dijo que venía, y la información que teníamos hasta ayer era que efectivamente podía llegar a estar él mismo en el hemiciclo de la Cámara de Diputadas y Diputados, cuestión que lo haría el único acusado de los ministros de la Corte Suprema en comparecer personalmente. Veremos si eso se termina ratificando. O sea, dando la cara, una cosa así. Y que el que tenga algo que decir que se lo diga en su cara, una cosa así, dando ¿no? la cara Eso se es. podría decir que sí. Es una señal de fuerza, lo mismo que es la señal de no deducir la cuestión previa, ojo. Y al fondo, normalmente exhiben las defensas un señero de confianza de que van a estar bien, digamos, que se va a rechazar la acusación. Pero se están haciendo esfuerzos amplios de parte de diversos sectores para ver si es que cuentan con los votos, y podrían contar con ellos igual. Oye, y con respecto al juez Sergio Muñoz, ¿cuál es la situación hoy de Muñoz? Bueno, la situación es que cada persona ausente es una ayuda a la causa de Sergio Muñoz. Paulina Núñez debiese no asistir. Digamos. Es lo que ella ha comunicado internamente a las personas que le preguntan si va a asistir. Si no asiste, es muy significativo. Se necesitan 26 votos de 50 y a la oposición en ese caso le sobra muy poco en el entendido de que toda la oposición acusa a Muñoz y todo el oficialismo no lo acusa. En ese marco, la oposición tiene 27 votos y uno incorpora a Matías Walker y a Jimena Rincón. Y aquí aparecen 2 figuras, Matías Walker y Karim Bianchi. Matías Walker se ha especulado, uno trata de consultar cerca de su entorno, esto no es algo que venga directamente de él en todo caso, me hago cargo de eso, que estaría por abstenerse en el caso de la acusación de Sergio Muñoz. Algunos dicen incluso derechamente votar en contra, pero veremos si es que eso ocurre así.
es básicamente si es que él se forma la convicción jurídica de que lo que se está señalando efectivamente es un notable abandono de deberes, y después está el antecedente que, bueno, nosotros lo hemos dicho al tal cansancio, los 2 cargos o las 2 imputaciones que tiene en relación con su hija, que también es jueza, respecto de este uso de información privilegiada. Algunos por ahí en los pasillos dicen, no, a mí me parece tráfico de influencia, en fin. Que desde la defensa lo niegan completamente, digamos, dicen es que no nos podemos hacer cargo de algo que es derechamente mentira, porque dicen que es mentira. Entonces eso también puede ensuciar o eludar un poco a la hora de definir la votación de un solo voto, de un solo parlamentario que ha sido tan enfático en que va a mirar juiciosamente si hay argumentos jurídicos para acusar a Sergio Muñoz. Y después, la verdad, Tomás, está Karim Bianchi, que yo he escuchado de todo respecto de lo que podría eventualmente hacer el senador. Incluso algunos dicen que se podría abstener el caso de Muñoz por un tema de sentir que de que no quiere formar parte de una jugarreta de la izquierda y la derecha. El relato político de Karim Bianchi está muy sustentado en ese discolaje, en esa idea de no pertenecer a ninguno de los 2 polos. Lo mismo ha hecho su padre. Básicamente el sello de la carrera política de los Bianchi, hijo y padre, Cámara, Senado de la República. Pero la verdad es que todo es posible. Perfectamente podría llegar él y votar en contra de, o sea, a favor de todas las acusaciones de todos los capítulos, porque van a ser 4, y entonces en eso está la balanza. Y hay que ver si es que hay alguna otra ausencia o alguna otra sorpresa que evidentemente estaremos conversándoles esta jornada, porque ya el Senado de la República no tiene más tiempo para posponer su opinión, y ha llegado la hora en que los senadores y senadoras comiencen a fundamentar sus votos, comiencen a mostrar sus pareceres y comiencen a señalar si efectivamente ven mérito en esta acusación constitucional de manera pública, de manera clara, y ahí será donde evidentemente nos vamos a dar la idea de para dónde va la acusación de Sergio Muñoz en específico. Muchas gracias, Gonzalo. Buenos días. Chao, Gonzalo. Hasta